¿Sí? ¿Me escucho bien? Entonces me entienden en español, ¿verdad? Ok. Esta noche para mí es un placer estar de nuevo aquí y hoy estar como pastor. Ayer estuve como capellán aquí con el uniforme puesto, pero hoy estoy como pastor y gloria a Dios por eso. Esta noche a mí me complace compartir con ustedes un tema de sumo interés, pero muy poco mencionado en las iglesias. Nuestras iglesias, además de ser centros espirituales, centros donde vamos a alabar a Dios, centros donde nos encontramos los unos con los otros, centros donde predicamos nuestra doctrina, donde promovemos el reino de Dios, la segunda venida de Cristo, nuestras iglesias deben convertirse en centros que promuevan la paz. Y escuche bien, centros que promuevan la paz. Las sociedades se han convertido cada vez más en sociedades violentas. La violencia doméstica ha crecido en números asombrosos mundialmente. Las mujeres siguen siendo víctimas de violencia doméstica. Los niños siguen siendo víctimas de abusos dentro del hogar. Y un gran número de personas que viven en familia, viven como enemigos los unos con los otros, a veces ni se conocen, a veces hay tanta tensión entre ellos que dura semanas, meses. Llegan a la iglesia y cuando llegan a la casa de Dios, llegan con esa misma tensión, coraje, amargura que hay dentro de su corazón. Y nuestras iglesias, en vez de convertirse en centros de promover la paz, de crear paz entre los hijos de Dios, a veces se han convertido en centros donde promovemos tensión, violencia, diferencias, promovemos, déjenme ponerlo de esta manera, separación, sectarismo. Aunque Pablo habla de una lista enorme de obras de la carne y frutos de la carne que producen tensión dentro de la iglesia. En el libro de Gálatas Pablo menciona eso, una lista enorme que produce en vez de paz en la iglesia y concordia y amor, produce tensión, coraje, amargura, gente que llega con coraje a la iglesia y se va con coraje de la iglesia, se van molestos de la iglesia. Hace mucho tiempo un hombre buscaba el cuadro perfecto de la paz, no encontrando uno que le satisfaciera. Anunció un concurso para producir o para encontrar esta obra maestra. El reto movió a la imaginación de artistas de todos lados y los cuadros empezaron a llegar de todas partes al lugar donde se iba a llevar a cabo el concurso para encontrar el cuadro perfecto de la paz. Finalmente, el gran día de la revelación llegó, los jueces descendieron, los cuadros de la paz uno tras otro, mientras la gente aplaudía y observaba con alegría, porque cada uno de ellos traía una imagen diferente. Las tensiones aumentaban, solo quedaban 2 cuadros por descubrir. Mientras un juez quitaba la cubierta de uno, hubo un gran silencio en la multitud. Un lago suave, como espejo, reflejaba el verde ramaje bajo la suave sombra del cielo en un atardecer tranquilo.
A lo largo de las verdes orillas había un rebaño de ovejas que se alimentaba sin disturbio alguno. Seguramente, dijeron muchos, ese cuadro sería el ganador. El hombre con la visión descubrió el segundo cuadro y la multitud se quedó sorprendida. ¿Podría ser este el cuadro de la perfecta paz? El cuadro representaba una tumultuosa cascada de aguas, corría a través de un rocoso precipicio. La gente casi podía sentir el frío penetrante del rocío que se veía en el cuadro. Nubes grises de tormenta amenazaban y estaban listas para explotar con rayos, lluvia, viento. En medio de los truenos y del frío amargo, un árbol quedaba pegado a la rocosa cascada y una rama se extendía entre la cascada como queriendo tocar el torrente del agua. Una de las ramas estiradas tenía sobre esa punta de la rama un pequeño pajarillo que había construido un nido en esa esquina de la rama. Y allí un pájaro el pájaro que había construido su nido, contento y sin disturbio a sus alrededores de tormenta, descansaba sobre sus huevecillos, con sus ojos cerrados, sus alas listas para proteger a sus pequeños, manifestaba paz que trascendía al tumulto de la cascada. ¿Qué es la paz? ¿Qué es paz para nosotros? La Biblia dice en Isaías 52, del 7 al 10, cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas, del que anuncia la paz. Son bienaventurados los pies de los que traen las buenas nuevas, pero que traen buenas noticias ¿de qué? De paz. Diga conmigo la palabra. ¿Noticias de qué? De paz. Del que trae nuevas del bien, del que publica la salvación, del que dice adiós, del que dice tu Dios reina. Este versículo es un anuncio del profeta mesiánico del Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento, Isaías es el profeta mesiánico por excelencia. Y este versículo ha sido comentado por muchos teólogos y mucha gente dándole diferentes aplicaciones. En realidad el versículo es solamente un anuncio profético acerca de la llegada del príncipe de paz, el Hijo de Dios, Jesucristo nuestro Señor. Pero menciona que Él da un anuncio. Cuando se da un anuncio se espera que el anuncio sea repetido. Y el versículo dice que los atalayas tomaron el anuncio y lo repitieron de tal manera que decían a grito, a júbilo, por las murallas de Jerusalén: Jehová ha consolado a su pueblo. Dios ha traído paz a nosotros. Y dice que la voz se regó por todo Jerusalén, y todas las esquinas, todos los lugares empezaron a repetir el mismo mensaje. Nosotros como soldados, cuando llega alguien con un mensaje y llega al headquarter y los oficiales toman el mensaje, y el mensaje es importante para las tropas, inmediatamente el mensaje se riega a través de la cadena de mando, hasta que todo el mundo sabe lo que está ocurriendo o el contenido del mensaje. ¿Cómo podemos hacer nosotros que el mensaje de paz, de que Dios reina, de que el Señor está en control,
de que Dios nos ha visitado, que está en medio de nosotros, que Él es nuestro huésped, que Él ha establecido su reino de nuevo. Escucha ahora esto. Desde el tiempo de Samuel, cuando los oficiales del pueblo, los ancianos del pueblo, se acercaron a Samuel y le dijeron: tú te has puesto viejo, tus hijos son unos majaderos, y nosotros no queremos que ni tú ni tus hijos nos sigan gobernando. Nosotros queremos un rey como cualquier otro pueblo tiene rey y que nos gobierne. Y desde ese momento, cuando Dios le permitió tener rey, no había habido rey en Israel, porque Samuel se molestó y le dio coraje con el pueblo. Una de las pocas veces que la Biblia presenta a Samuel con coraje. Le dio coraje, se molestó con el pueblo y Dios tuvo que venir a calmarlo. Y le dijo: no te molestes con el pueblo, porque el pueblo no te rechazó a ti. El pueblo me rechazó a mí porque el rey era yo. Así que si el rey de Israel fue rechazado desde el tiempo de Samuel, todos los reyes que pasaron por Judá y por Israel no eran otra cosa que simplemente, con todo el respeto de los mejorcitos, un mazo de charlatanes. Porque el rey verdadero del pueblo de Dios era Dios. Y ellos lo empujaron a una esquina. Ahora Isaías anuncia: bienaventurados, bendichosos, bendecidos son los pies de los que van por los montes anunciando que hay rey en Israel de nuevo. Y ese rey es Jehová. La señora White dice en el deseado de toda la gente que los collados de Belén, estaban atestados de huestes angelicales, de ángeles, esperando la orden de su capitán o de su general, Gabriel, para anunciar a voz en cuello que había nacido en Israel, os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Amén. Cuando los reyes magos o los sabios fueron y dijeron: ¿dónde está el rey que nació? Tenemos rey de nuevo. Usted sabe cómo se puso Herodes. Se puso bravo y empezó a buscar a ver quién era ese rey para quitarlo del medio. Pero esta vez ni Samuel, ni los sabios del pueblo, ni ningún otro rey podía desplazar al rey que había llegado, porque el rey había llegado para establecer un reino que nunca jamás perecerá. Y con la llegada de Jesús a la tierra, cuando Jesús se encarnó, el Hijo de Dios se encarnó en esta tierra, en esa encarnación Dios estableció un reino sobre la tierra, y el reino que estableció no es un reino de guerra, no estableció un reino como el de David, no estableció un reino como el de Saúl, no estableció un reino como el de Sedequías o cualquiera de los otros reyes. Jesús estableció un reino de paz. De paz. Paz sea a los hombres de buena voluntad sobre la tierra. Ese fue el anuncio del coro angelical. Paz. Los comentaristas bíblicos dicen que ese versículo es una proclamación que se manifiesta en tres niveles. Un mensajero, los atalayas que repiten el mensaje del mensajero,
Y todos los demás en todos los lugares que empezaron a repetir lo mismo. La Biblia dice que los ángeles llegaron y dijeron que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador que es Cristo el Señor. Paz sea a los hombres de buena voluntad. Y cuando los pastores oyeron eso, arrancaron y se fueron a la ciudad y empezaron a decirlo. Estos atalayas eran esos pastores. Empezaron a decirlo y la voz empezó a correrse, a correrse, a correrse. Llegó tan lejos que trajo 3 reyes de Oriente para venirle a rendir honor al Rey de Gloria. Los comentaristas bíblicos, como el comentario de Oxford, dice que es una proclamación del reino de Yahvé. La Biblia, a través de la Biblia, Vernon McGee, uno de estos predicadores electrónicos, dice que es una invitación a cantar. Es un baile, es una invitación a cantar, a alegrarse, a regocijarse. Fíjense que el libro de Santiago, que estábamos estudiando la lección el trimestre pasado, decía que cuando usted si se siente agobiado, ore al Señor. Pero si se siente alegre, ¿qué dice? Cante salmos al Señor. ¿Cuándo usted ha visto una persona cantando y llorando? De tristeza y sigue cantando. Y sigue cantando. La música trae alegría, ¿sí o no? La música trae alegría. Entonces, dice que esto es un cántico que decía, alzaron a una sus voces, a una voz gritarán a júbilo, porque con sus propios ojos verán a Jehová que vuelve a traer a Sión. Cantad alabanzas, alegraos juntas, ruinas de Jerusalén, porque Jehová ha consolado a su pueblo, ha redimido a Jerusalén. Es un cántico. El 16 de octubre de 1555, Nicholas Ridley, único arzobispo de Londres del movimiento protestante de aquellos días, fue quemado vivo en la estaca debido a su testimonio de Cristo durante las persecuciones desatadas en contra de los protestantes y bajo el reinado de Henry VIII y de María I de Inglaterra. Se convirtió en otro mártir del protestantismo europeo. La noche anterior a su ejecución, su hermano ofreció quedarse con él en la prisión para serle de asistencia y de consuelo. Nicolás rechazó su oferta y recalcó que él iría a la cama a dormir tan tranquilamente como siempre lo había hecho en su vida, porque conocía la paz de Dios. Él podía descansar en la fortaleza de los brazos eternos de su Señor para satisfacer su necesidad. Fue quemado en la hoguera por sus enseñanzas, junto con Hugh Latimer, en el 16 de octubre de 1555 en Oxford, Inglaterra. En el lugar donde fue quemado hay una cruz metálica en el costado del camino que marca el sitio histórico donde este mensajero de paz dio su vida por el Rey de Paz. ¿Cómo puede uno estar tan tranquilo frente a una muerte tan miserable como esa? Solo cuando hay paz en el corazón, y solo cuando hay paz en el espíritu, y solo cuando usted sabe a quién usted está sirviendo, es cuando usted puede vivir en paz en todos los aspectos de su vida. Jesús dijo: mi paz os dejo, mi paz os doy. No como el mundo la da, yo os la doy. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. ¿Cómo es la paz de Jesús? ¿Cómo es esa paz? Es mi paz. Él dice que es la mía.
pero yo se las voy a dar. Jesús ofreció tantas cosas suyas y dijo: yo soy la luz, el que me sigue no andará en tinieblas. Yo soy el pan vivo que he descendido del cielo, el que come de este pan nunca más vuelve a tener hambre. Yo soy, Jesús dijo, yo soy el agua de vida. El que bebe de esta fuente, ríos de agua viva corren por su vientre. Jesús dio tantas cosas de sí. Y ahora finalmente dice: les voy a dar mi paz. Les voy a dar paz en el corazón. Y en este versículo se está claro que solo puede dar la paz quien la posee. Si usted no tiene paz, usted no le va a dar paz a nadie. Y qué triste es cuando usted se relaciona con alguien y de momento empieza a hablar con esa persona y se siente tan incómodo o tan incómoda hablando con esa persona, porque al amanecer la primera conversación que usted tuvo es una persona que como que tiene como deseo de suicidarse, y entonces empieza a transmitirle a usted esa negatividad y esa tormenta que hay dentro de esa persona, y usted dice: ay, no me gusta hablar con esa persona, me deja como un sentimiento, ¿verdad? No me gusta. Y entonces nosotros queremos hablar, todos los seres humanos queremos ser felices, ¿sí o no? Eso es natural en nosotros. Y hablar con alguien que nos produce incomodidad, intranquilidad, tormenta, disturbio con el pensamiento y en la vida, nos hace repeler esa persona. Pero cuán grato es hablar con alguien, ¿verdad?, que respire esa paz y esa tranquilidad, que se pone a hablar con uno y uno dice: ay, cómo quisiera que tú vinieras aquí todos los días, ¿verdad? Cómo quisiera que me hablaras. Así es que yo quiero que me hable. A esos maridos bocones a veces, ¿verdad? Y las mujeres, cuando ellos se ponen mansitos y le hablan, ellas dicen: así es que yo quiero que me digan siempre las cosas. Paz y tranquilidad. Pero no puede dar paz el que no la tiene. Solo el que vive en paz puede dar paz. Solo el que la posee la puede regalar o la puede prestar o la puede transmitir. ¿Sabe lo que es que uno como pastor llega a los hogares, y hay personas que le dicen: ay, pastor, ¿cuándo es que vuelve de nuevo por aquí? Porque uno se sienta con esas personas y le calma la vida. Esposos que tienen hijos que no le dejan la vida tranquila. Yo conozco una hermana que lleva 35 años, 45 años, bregando, trabajando con un hijo, cuidando a un hijo, adicto toda la vida. Y va y viene, y va y viene, y va y viene. Y sabe lo que ella dice: un día el Señor me lo va a entregar limpio. Pero ella puede transmitirle esa paz. Los otros días a un muchacho le digo: mamá, yo no sé cómo tú has tenido tanta paciencia conmigo. Le dijo. Y es porque ella vive en paz. Y él sabe que ella vive en paz. Cuando él necesita tranquilidad y paz en medio de su adicción,